Continuando con la parte 6 de un hombre moderno que viajó al mundo del Murin, continuamos momentos después de que el emperador de la espada le mencionara al prota que se sentiría bien aplastar a ese pequeño idiota, refiriéndose al hijo heredero de la familia Nangong, y dejando a nuestro prota bastante preocupado por los problemas que eso le podría traer a futuro. El emperador de la espada le mencionó entonces al prota que en palabras de su mundo él necesitaba ser educado. Preocupado, el prota se preguntaba que a qué se refería con ser educado, mientras le mencionaba al dios de la espada que tenía que esperar un momento, pues no podía hacer eso en ese sitio. El dios, colocando su orgullo en juego, le mencionaba al prota que tenía que callarse y aceptar el desafío, pues eso era lo que el chico quería. Sin más remedio, el prota tuvo que aceptar, mientras le preguntaba a Hoge qué era lo que realmente quería. El chico entonces le mencionaba al prota muy serio que necesitaba un duelo hipotético. Al escuchar lo que acababa de mencionar el chico, el emperador de la espada le mencionó al prota que tenía que decirle exactamente lo que él le iba a mencionar, y que no tenía que agregar ningún comentario innecesario. Inmediatamente el prota comenzó a transmitir las palabras del dios de la espada, mencionando que las artes de la espada de Nangong se enfocan en el poder y la suavidad. Entonces, ¿por qué te encuentras enfocado en la velocidad y en el manejo de la espada? Esto inmediatamente dejó al representante de la familia Nangong completamente sorprendido, sin comprender a qué se refería el prota. Nuestro chico continuó transmitiendo las palabras del dios de la espada, mencionando que definitivamente estaba entrenando en el bloqueo de los puntos de acupuntura, pidiéndole inmediatamente por favor que no tenía que seguir entrenando más las artes marciales y se encontraba en completa oscuridad. Continuó humillándolo mientras le mencionaba que era natural para un espadachín entrenar su agudeza visual, pero no debería depender tanto de lo que veía. Obviamente el hijo de la familia Nangong no se iba a quedar así e inmediatamente se enfureció y le preguntaba al prota qué demonios sabía él. Tomando la palabra y muy calmado, el prota le mencionaba que para las artes de bloqueo de puntos de acupunturas debes tener talento innato para obtener la sensación del momento en el que emerge el poder. Continuó mencionando que hay una razón por la cual las artes de manipulación de puntos de acupuntura son completamente raras en Jianghu. Debes tener talento. Además, tampoco va bien con el arte de la espada del clan Nangong después de todo. Quedándose sorprendido ante las afirmaciones del prota, el hijo de la familia Nangong inmediatamente se preguntaba si acaso en ese preciso instante el prota se encontraba evaluando sus habilidades. Furioso, inmediatamente manda al prota que se calle de una vez por todas. Nuestro chico inmediatamente le respondía que si acaso no estaba de acuerdo, preguntándole que qué tan obsesionado se encontraba con desenvainar su espada para que su brazo se encuentre en ese estado. Impresionado, el chico se preguntaba qué pasaba con su brazo, y mientras que el prota lo señalaba con uno de sus dedos, le mencionaba que si acaso no está tu brazo derecho un poco más largo que el izquierdo. Y mientras todos observaban sorprendidos, el prota continuó afirmando que tenía que ver cómo los músculos de su hombro se encontraban hinchados. Solo los puntos de acupuntura de su puerta de la nube se habían desarrollado. Y esa es una característica típica de un espadachín obsesionado con desenvainar su espada constantemente. El prota continuó mencionando que el espíritu de una roca no se desmorona a pesar del viento y las heladas, se revela a sí mismo con el tiempo. En otras palabras, cuando hablan de viento y heladas se refieren directamente a las dificultades y adversidades de la vida. El chico del Nangong se encontraba impresionado por las palabras del prota, preguntándose si acaso se trataba de una roca invariable. Continuando con sus afirmaciones, el prota menciona que el camino del gran dragón que castiga al mundo corrupto como si mirara al mundo desde lo alto y tolerara su creación en sí misma. Y ese es el camino del dragón elevado, la verdadera naturaleza que tolera toda la maldad, y a pesar de ser contundente y opresivo no aplasta al mundo. ¿Ese es acaso el emperador celestial?, se preguntaba el joven de Nangong. El prota continuó exclamándole que el camino del emperador es puro y no regresa al camino que ha colapsado. Es entonces que mientras el hijo de Nangong observaba al prota completamente sorprendido, este le mencionaba que los cielos azules miraban arrogantemente al mundo desde lo alto, pero aún así lo aceptaban amorosamente. Por lo que en los 200 años de historia del arte de la espada del clan Nangong no hay rastros de técnicas de espadas que sean veloces y tampoco técnicas de espada triviales e inútiles. Inmediatamente el prota guardó silencio y se quedó completamente impresionado. Nervioso ante todo lo que acababa de decir, el prota pensaba que se encontraba completamente jodido, pues había metido demasiado en el personaje y había dicho todo exactamente como el dios de la espada se lo había dicho. Por lo que entonces el chico se preguntaba qué debería de hacer en ese momento y si acaso el hijo de Nangong lo terminaría golpeando. Una persona presente en la sala y representante de uno de los grandes clanes procede a mencionar que aún así son 400 años de historia del clan Nangong. Inmediatamente el hijo de Nangong se encontraba sorprendido, mencionándose que el prota se refería a las escrituras celestiales. Se mencionaba que simplemente el prota se encontraba hablando de las artes marciales básicas de la espada del clan Nangong. Inmediatamente el chico se mencionaba que al parecer incluso había perdido de vista lo básico. Y mientras se mordía el labio inferior, el chico se preguntaba que cuándo había comenzado a obsesionarse tanto. Siguió repitiéndose que no podía alcanzar su velocidad y en ese momento recordaba una persona. Inmediatamente el chico se mencionaba que decenas, cientos de variaciones de técnica de la espada. Sí, se estaba refiriendo al joven dragón del Monte Hua, Xiong Wunso. Presionando su puño del coraje, el chico se mencionaba que con el fin de derrotarlo pasó los últimos 3 años entrenando mientras presionaba su cuerpo hasta el límite, y a causa de esto su corazón se terminó volviendo más sensible, severo y brutal. Y esto era así porque sabía que le tenía miedo al joven dragón del Monte Hua. El chico inmediatamente terminó
terminó alzando su cara para observar al prota, y de una forma muy seria le preguntaba que si acaso su nombre era Howie. La pequeña hermana del clan Nangon, sorprendida, se preguntaba cómo era que su hermano se encontraba hablando tan formalmente de un momento a otro. El prota inmediatamente le responde al chico que es correcto, a lo que este último le mencionaba que lo había regañado como lo habría hecho su padre. En ese momento el prota intentó explicar las cosas, pero rápidamente es interrumpido por el chico que mientras lo saludaba respetuosamente le mencionaba que el Nangon Yanshon no era tan ciego, no volvería a dudar más de sus habilidades, y continuó mencionando que basándose en la jerarquía lo correcto para él sería tratarlo como un maestro, mas sin embargo tenía que entender que él es un joven líder, por lo que por favor tenía que comprender que hablar formalmente era todo lo que podía hacer. Impresionado por el repentino cambio de actitud del chico, el prota se mencionaba que como se esperaba del comportamiento de alguien que está en una facción política, eso es realmente increíble. Riendo un poco avergonzado mientras saludaba al chico con respeto, el prota le mencionaba que no era necesario preocuparse por eso, pues había sido su abuelo el que lo había forzado en un principio a convertirse en un discípulo externo, así que el prota le pedía al chico que por favor tenía que hablarle tranquilamente. El comerciante y hermano jurado del prota, que se encontraba observando a la distancia, se encontraba pensando que nunca se imaginaría que el joven maestro de la espada respetaría tanto a Howie, e inmediatamente viendo eso como una oportunidad, se acercó por detrás del joven maestro de la espada y lo saludaba presentándose como el hermano de Howie, y mientras reía a carcajadas mencionaba que también es el tercer hijo del grupo de mercaderes Fuego del Dragón. El hombre terminó completamente ignorado mientras que el joven maestro de la casa Nangon le mencionaba al prota que si no es muy grosero de su parte por preguntarle le gustaría beber un poco de té con él, a lo que el prota le respondía sonriente que sería un honor, pero en lugar de beber té deberían de beber vino, a lo que el chico inmediatamente aceptó la petición del prota. El mercader, notando esto, colocándose nervioso, se mencionaba que no podía dejar que su relación con Howie terminara de esta manera así sin más. Algo alarmado le gritaba al prota que tenía que esperar un minuto y que tenía que hacer eso por él una última vez, sacando un pequeño cuadernillo y llamando la atención del prota. Molestándose un poco ante esto, el prota, mientras lo llamaba hermano mayor, le preguntaba que por qué se excedía de esa manera, o acaso los contadores del grupo de mercader del Fuego del Dragón no tenían salarios. Algo avergonzado, el hombre mientras reía le mencionaba que no. ¿Acaso no era el prota 10 veces, no, mejor dicho, 20 veces más rápido que ellos? Inmediatamente el prota inclinó la cabeza ante el pequeño joven de la familia Nangon y le mencionaba que lo tenía que disculpar, tan solo se iba a ausentar por unos momentos, a lo que el chico, observándole, le mencionaba que por favor tenía que tomarse el tiempo que fuese necesario. Inmediatamente el prota toma el cuaderno de cuentas y se sienta en una mesa en solitario a empezar a resolver las ecuaciones, mencionando que eran 288 kilogramos de piedra afilada y 1536 kilogramos de hierba John Lung. Continuó mencionando que habían 474 kilogramos de piedra de entintar y 288 kilogramos de Chonsen-mon, 3200 rollos de tela piyung y 380 rollos de seda. Luego de haber sacado el total de las cuentas, el prota procede a mencionar que hay un total de 82 artículos en el libro de compras. Entonces el precio total de compra era de 4.873 tiles. El comerciante, sorprendido, le repite la misma cantidad de tiles que le había mencionado el prota, a lo que este último nuevamente le afirma que era esa la cantidad exacta. Inmediatamente el comerciante se encontraba recibiéndole el cuaderno al prota mientras que le agradecía por ese pequeño favor. Pero en eso el prota, observándolo perspicazmente, le mencionaba que había comprado una gran cantidad de tela ese mes. Suponía que había obtenido un nuevo trato, o se equivocaba. Inmediatamente el prota le preguntaba que si era que acaso había aumentado la demanda en alguna parte. El comerciante, mientras guardaba el libro, rápidamente le mencionaba al prota, algo nervioso, que solamente los estaba comprando y se los estaba quedando por el momento, ya que estaba aprovechando que todos estos materiales se encontraban baratos. Enfureciéndose un poco, el prota le mencionaba que tenía que mirarse, pues esa era la razón por la cual era un mercader hasta los huesos. Tenía que darse cuenta, nunca mostraba todas sus cartas y siempre se encontraba lleno de codicia. Entonces, ¿cómo podría un joven Howie hacer negocios con una persona como él? Inmediatamente retirándose a toda prisa, el comerciante se reía y le mencionaba al prota que tenían que volverse a reunir de nuevo, saliendo corriendo así del sitio inmediatamente. Pero justo en ese momento, una de las personas que se encontraba dentro de la taberna se quedaba completamente sorprendido mientras se mencionaba que eso era totalmente ridículo. Justo en ese momento, el joven amo de la familia Nangon le mencionaba al prota que era momento de irse a su mesa, a lo que el prota rápidamente accedía con una sonrisa en el rostro. Inmediatamente este chico llegó corriendo a donde se encontraba el prota y le gritaba que cómo era posible, cómo lo había hecho después de todo. Un poco confundido sin saber lo que había hecho ahora, el prota se preguntaba qué era lo que estaba pasando. En ese momento el chico le gritaba al prota que habían 82 artículos de diferentes pesos, además había más de 36.000 artículos y 30.000 rollos de tela. Mientras se acercaba bastante al prota, confundido, le preguntaba cómo lo había contabilizado mentalmente tan rápido, preguntándole hacia nuestro chico que si acaso él era el dios de los cálculos. En ese momento se nos menciona que incluso en el clan Haigal, que ha pasado toda su vida aprendiendo aritmética desde que eran muy jóvenes, no ha habido nadie que pueda contabilizar mentalmente tan rápido.
rápido. Y recordemos que este chico que se encuentra hablando con el prota es el representante del clan Haegal. Inmediatamente el prota se preguntaba qué era lo que sucedía con ese chico, el cual se encontraba muy eufórico mencionándole al prota que qué tipo de método aritmético había utilizado, multiplicación en cilicio, ábaco, no, ya que no tienes nada contigo ahora mismo, eso no puede ser posible. Inmediatamente le mencionaba al prota que si acaso era algún tipo de cálculo escrito, ¿verdad? ¿Cálculo inverso? ¿Qué tipo de método habías utilizado? Confundido, el prota se mencionaba que de qué demonios se encontraba hablando, ya que no era nada de eso, mientras que el chico se encontraba acosando al prota cada vez más de cerca. Inmediatamente nuestro chico se mencionaba que le gustaría explicárselo, pero ¿cómo se suponía que le explicara las matemáticas modernas? La gran diferencia entre las matemáticas modernas y las aritméticas de las planicies centrales es el concepto del cero en sí mismo, e incluso si hay muchos artículos que necesiten ser calculados, simplemente puede utilizar expresiones polinómicas o factorización para cálculos fácilmente. Entonces, ¿por qué estaba tratando algo tan simple como un superpoder? Es entonces que el prota se resigna y menciona que tenía que decir algo de todos modos, así que simplemente lo iba a intentar. El prota entonces le pregunta al chico que qué número tendría si intentara multiplicar 5 por nada. El chico de la familia Haegal, pensando en esto, le preguntaba al prota que cómo podía multiplicar 5 por nada, eso era completamente imposible. Es entonces que el prota le menciona que si acaso nunca había pensado que nada podría haber sido un número antes. El chico confundido le preguntaba al prota que qué era lo que acababa de decir. Temblando ante esto, pensaba que cómo así que nada podía ser un número, ¿qué clase de extraña lógica era esta? Pues los números se basan en el hecho de que algo exista, entonces ¿cómo nada podría ser un número? Pensando en esto, el chico pensó en los primeros 5 números, el 1 representado por una persona, el 2 representado por 2 manzanas, el 3 representado por 3 reses, el 4 por 4 espadas y el 5 por 5 tiles de oro. Exhalando de decepción, el prota se mencionaba que sabía que eso no iba a pasar, mientras le mencionaba al chico que estaba bien, tenía que olvidarlo simplemente. Más curioso que antes, el chico de Haegal procede a mencionarle al prota que tenía que esperar un momento, tenía que explicárselo y se lo pedía por favor. ¿Cómo es posible que 5 multiplicado por nada pueda dar algún resultado? En ese momento el prota, mirándolo de reojo, le mencionaba al chico que como no podría ser multiplicado se mantendría como nada. Sin comprender absolutamente en lo más mínimo lo que acababa de decir el prota, el chico le preguntaba que qué rayos era eso. Con su lógica le mencionaba al prota que ya que nada no puede ser multiplicado por un número, 5 es el número que naturalmente vendría quedando, entonces ¿qué clase de extraña lógica era esa? Ya harto con la situación, el prota se mencionaba que este tipo era realmente un cabezadura, a lo que el chico que lo había escuchado le preguntaba al prota que un cabeza de qué, no había entendido en lo más mínimo. Y bueno, si el capítulo anterior trató acerca de artes marciales, creo que este capítulo va a tratar enteramente de puras ecuaciones matemáticas y problemas aritméticos. El chico de la familia Haegal, mientras observaba al prota disculparse una y otra vez, él sabía internamente que el prota lo había llamado cabezadura. Inmediatamente, aprovechando esta oportunidad para burlarse un poco, el hijo de la familia Nangon procede a mencionar que si no podía explicar las cosas con su propio conocimiento, entonces ignoraría la inteligencia de los demás, y de seguro esa era la naturaleza arrogante de estos bastardos del clan Haegal. Inmediatamente comenzó a burlarse del prestigio de la familia Haegal. El prota, al observarlo, se mencionaba que si acaso era el mismo tipo que hace unos momentos se encontraba presumiendo de su poder como una facción política justo hace unos momentos. Inmediatamente el chico de la familia Haegal, sin dejar pasar esa humillación por alto, procede a mencionar que ya veía que había un montón de maníacos que denigraban las demás disciplinas y pensaban que únicamente la espada era lo único que importaba. El chico de la familia Nangon, entonces, sujetando su espada con mucha fuerza, procede a mencionar que preferiría morderse la lengua y morir que vivir como un académico blanco que está lleno de trucos sucios, pues la vida de un artista marcial es dedicada a sí mismo y a la espada, y solo puede ser llamado buscador de la verdad pura. Entonces el chico de Haegal procede a mencionar que por esa misma razón lo que había escuchado por parte del prota lo había tomado como una simple broma, pues no quería convertir su cerebro en únicamente músculos. A lo que el chico de Nangon le mencionaba que qué era lo que acababa de decir, pues no podía escuchar su voz, o era que acaso utilizaba un pincel para hablar. En eso la hermana menor del clan Nangon procede a mencionar que tenían que callarse de una vez por todas, pues eso era bastante infantil. Momento después todos se calmaron y el hermano mayor de la casa Nangon procede a mencionar que todos tenían que tomar asiento. Pero justo en ese momento el chico de la vestimenta morada, mientras comenzaba a reír, procedía a mencionar que el joven maestro Wan Seong-jong no podía quedar fuera del lugar donde el joven maestro de la espada y el joven de Haegal se reunieran. Así que mientras los llamaba hermanos le preguntaba si acaso él también podía tomar asiento. Al escucharlo y observarlo, el prota se preguntaba que si acaso ese tipo no era, pero inmediatamente se corría y se mencionaba que no había duda, mencionando que él es de un lugar distante, pero él es el que había visto cuando fue al clan de Wan en la secta de la espada con su padre, conocido mejor como Wan Seong-jong. Sentándose al lado de este, el prota muy sonriente le mencionaba que era un placer conocerlo y se presentaba por su nombre al mismo tiempo que le mencionaba que él provenía del taller del clan Ho. El chico Wan trató al prota como si de un campesino más se tratara, sin darle mucha importancia. Esto último hizo que el prota se enfureciera un poco. Esto mientras se mencionaba que ese bastardo no podía recordarlo incluso después de haberse devorado sus 2000 tiles. Es entonces que observamos como el chico de Ho había cambiado completamente su actitud mientras miraba a la única chica que se encontraba en la mesa y mencionaba que no
no podía olvidar la interpretación de la joven señorita, la cual había disfrutado el año pasado en el festival del Doble 9, y luego de esto le preguntó que cuándo podría volver a tocar de nuevo. En eso observamos como la chica tenía una actitud completamente reacia hacia el joven caballero. Se nos menciona entonces que el festival del Doble 9 es una festividad tradicional china que se celebra el día 9 de noviembre del mes del calendario lunar. En ese instante la chica se percata de algo o recuerda algo mientras observa al prota. Saludándolo con respeto le mencionaba a este último que no lo pudo saludar apropiadamente el otro día porque estaba apurada. Mientras se disculpaba con el prota y se colocaba de pie le agradecía a este por toda la guía y la ayuda que le había proporcionado. Devolviéndole el saludo el prota le mencionaba que se encontraba exagerando, así que le pedía por favor tomar asiento. El joven de Nangong observando a la chica le preguntaba que si también quería convertirse en una experta en las peleas sin espada, refiriéndose a los duelos hipotéticos. Su hermana mirándolo con expresión de aburrimiento le preguntaba que si solamente tenía artes marciales en la cabeza, mientras que el joven de Haigal se reía un poco ante las afirmaciones de la chica. Y su hermano algo avergonzado le preguntaba que entonces qué era lo que había aprendido del prota. La chica entonces comienza a relatar que fue un escenario completamente diferente al de una técnica de arte musical. Fue una melodía que no parecía pertenecer a ese mundo. Sorprendido su hermano le preguntaba que si en serio se encontraba hablando acerca de melodías y música. Inmediatamente el joven de Haigal sorprendido le preguntaba al prota directamente que si también era bueno para las artes musicales. Algo avergonzado el prota mencionaba que solamente era un pequeño mercader que dirigía un pequeño taller. El joven de Nangong se encontraba algo asustado mientras se preguntaba quién demonios era ese tipo, pues resulta ser una persona sin educación que venció a Yan Shon del clan Nangong y un maestro aritmético que lo dejó asombrado. Y ahora mismo también resulta ser que conoce las artes musicales y lo peor de todo es que dice ser solamente un mero mercader. Quizás y solo quizás lo más productivo que pudo haber hecho al haber llegado a Hefei fue conocer a ese hombre. Inmediatamente el chico del clan Haigal terminó sacando un abanico, y mientras le sonreía el prota le mencionaba que ese era un abanico de fénix dorado de su clan, y entregándole ese obsequio le daba a entender al prota que lo gustaría tener como un invitado de honor en su clan. Inmediatamente le pidió al prota que los fuese a visitar cuando le sea conveniente, y si él mostraba ese abanico entonces los saludarían como si de él mismo se estuviese tratando. En ese momento el representante del clan Nangong terminó dándole un fuerte golpe a la mesa, mencionándole al representante de Haigal que tenía que alejar eso, a lo que el chico sorprendido le preguntaba el por qué debería de hacerlo. El representante del clan Nangong furioso procede a mencionar que Howie es conocido como un maestro del manejo de la espada, por lo que quería decir que él no era un forastero para su familia Nangong, y a lo que se refería era que el prota no es una persona que tenga algo que ver con sus trucos baratos. El representante del clan Haigal furioso procede a mencionar que quién sabe, ¿hay alguna ley que diga que no puedes invitar a un guerrero que pertenezca a otro clan como invitado de honor? Y si existía entonces ¿qué tipo de ley era esa? Pues incluso en ese momento los grupos reconocidos y poderosos están interactuando entre sí numerosas veces. Entonces, ¿por qué ese puro sentimiento de querer tener a alguien como un invitado de honor resulta ser un truco? El chico de Haigal rápidamente procede a tomar su espada y a levantarse de la mesa bastante furioso, preguntándole ¿y qué con eso, bastardo? A lo que sus acompañantes del clan bastante asustados le pedían a este que tenía que mantener la compostura, llamándolo joven maestro de la espada, le pedían que por favor no hiciera una tontería. El prota, queriendo evitar toda esa escena, le mencionó al joven maestro del clan Haigal que apreciaba mucho su amabilidad pero no podía aceptar. Al chico entonces mordiéndose los labios le mencionaba al prota que era una lástima, mientras que el representante del clan Nangong se veía bastante triunfante con lo que había pasado. Inmediatamente el chico procedió a despedirse de todos y le mencionaba al prota que se puso un poco sensible y se dejó llevar un poco, así que tenían que dejarlo de beber juntos para después. Y mientras miraba al joven del clan Haigal de reojo le mencionaba que tenían que irse una vez que terminase de llenar su estómago, claro, si decidía seguirlo o no. Y en ese instante el representante del clan Wa procede a mencionarle al representante del clan Nangong que si podían ir juntos. Inmediatamente el prota le preguntaba a los chicos que si acaso tenían algo que hacer. Inmediatamente el representante del clan Haigal le mencionaba al prota que participarían en un banquete de los jóvenes dragones que se llevaría a cabo en el monte Hua dentro de un mes. El prota no comprendía del todo a qué se referían con banquete de los jóvenes dragones. Es entonces que se le comienza a explicar al prota que es un festival de fuertes y sobresalientes guerreros que se lleva a cabo cada 3 años, y en el cual hay una competencia de artes marciales y presentación de cada facción. Además hay otros artes tales como la ceremonia del té, pintura, caligrafía, música y etc. Esta es una reunión de intercambio entre varios campos. En ese momento el prota se percata de algo, preguntándose si acaso habían dicho que iban a dirigirse hacia el monte Hua, recordando que el emperador de la espada le había dicho que ese lugar se encontraba localizado en Gancheon, que queda al límite entre las provincias de Gansu y Shanxi, y da la casualidad de que el monte Hua se encuentra ubicado en Shanxi. Inmediatamente el prota les mencionaba a los chicos que si podía ir con ellos, pagaría por el viaje, pues de la nada ahora resultó ser un invitado no solicitado. Y en ese instante mientras sonreía el prota se mencionaba que ellos son la compañía más confiable en la cual podía pensar, y al mismo tiempo también puede utilizar esa oportunidad para conocer a personas del monte Hua. Las sectas milenarias
familias y las 5 grandes familias. El representante del clan Haegal inmediatamente le mencionaba al prota que estaría encantado de viajar junto a él, mientras que la pequeña del clan Nangon le mencionaba al prota que no tenía que preocuparse por los gastos, mientras se reía un poco. Mucho después de eso ya el viaje había comenzado, mientras observamos un carruaje que se encontraba siendo escoltado por una gran cantidad de personas. En el interior del mismo vemos a los representantes de 3 grandes familias, y en ese instante el representante del clan Hua procede a mencionar que no era como si estuviese jactándose de ello, pero su clan Hua de la secta de la espada dirige un gran negocio, por lo que la señorita de Nangon no se creería lo adinerado que ellos son. El prota entonces es quien le responde, mencionándole que ya lo podía entender, y bueno, al menos había oído del gran banco de Wang Hefei. El chico, queriendo ser más presumido mientras reía y observaba a la chica de Nangon de reojo, mencionaba que el banco de Wang no era el único negocio que ellos poseían, pues también dirigen una agencia de escoltas que tiene por nombre Alegre y el restaurante de 100 platillos. A su vez también el almacén de fragancia celestial y varias pequeñas posadas. Inmediatamente el prota sorprendido procede a mencionarle que si acaso la agencia de escoltas Alegre no es la mejor agencia en todo Anhui, y también había escuchado todo tipo de buenos comentarios sobre el restaurante de 100 platillos, a su vez también las colas interminables que se hacían para entrar, y las vistas increíbles de la ciudad desde los pisos más altos. El chico de Clan Hua mientras se reía le mencionaba al prota que Bingo estaba en lo correcto, se encontraba mucho más informado que la mayoría. En ese momento el prota le mencionaba que bueno, incluso ser un dueño de una pequeña posada es un logro a sus ojos. El chico, jactándose más mientras reía, le mencionaba al prota que no había necesidad de que fuese tan humilde, ¿sabes? Ya que también tiene razón en el último punto. Por ejemplo, su posada Belleza Escarlata y la posada Long John Song, pero inmediatamente son interrumpidos. O bueno, en este caso el prota dejó de prestarle atención mientras se mencionaba que solamente lo había halagado un poco, y entonces él va y lleva su fanfarronería al siguiente nivel. Inmediatamente alguien terminó tocando la puerta mencionándole a uno de los jóvenes maestros que tenían un gran problema. El joven maestro de Nangon procede a preguntar qué era lo que estaba sucediendo, a lo que el escolta que se encontraba en la parte exterior procede a mencionarle que los bandidos habían izado una bandera, dejando al chico completamente sorprendido. Se nos menciona entonces que este grupo de bandidos tiene por nombre el Tigre Colosal. El joven del clan Nangon, inmediatamente sujetando su espada, se mencionaba que él había escuchado que el grupo del Tigre Colosal es el más débil entre los 72 grupos de bandidos del Bosque Verde. Inmediatamente el joven del clan Nangon procede a abrir la puerta estrepitosamente del carruaje mientras procede a gritar que esos malditos bastardos deben de estar borrachos. El joven del clan Nangon mientras exhalaba le mencionaba que si acaso era un tonto animal, ¿qué tipo de idiota atacaría sin siquiera investigar lo que estaba sucediendo? Mientras le preguntaba que siquiera había un cerebro dentro de su cabeza. El joven de Nangon mientras lo volteaba a ver furioso le preguntaba que qué era lo que acababa de decir. El representante del clan Haegal inmediatamente le mencionaba que tenía que pensar en ello un poco, no solo porque se llamasen a sí mismo el grupo del Tigre Colosal significaba que sean tigres estúpidos, pues ¿existía algún humano que desechara su vida sin ningún tipo de sentido? Él estaba seguro de que ellos habían notado las banderas de su clan y aún así también escogieron izar su bandera. El prota entonces le mencionaba al chico que eso solamente podía significar que tenían confianza en su fuerza y estrategia. El chico entonces le mencionaba al prota que el destino del clan Peng de Anhui probó que después de todo, que Gancho no es el lugar más seguro. El representante del clan Nangon, mencionándose internamente furioso, procedía a maldecir a su compañero de viaje, mientras que se preguntaba por qué este seguía mencionando al clan Peng de Hefei. En ese momento furioso el chico procedió a mencionar que como sea, ahora mismo las cosas son un verdadero desastre. No solo los cuerpos desmembrados de los eruditos fueron esparcidos por todo el Murin, sino que incluso las mafias y bandas criminales huyeron despavoridamente. ¿Qué sucedió con todos esos malditos criminales después de todo? En ese momento el representante de Haegal procede a mencionar que tenía que esperar un momento y tenía que mirar más detalladamente la bandera. Rápidamente todos se dieron cuenta que el logo de la bandera no resultó ser un tigre, sino que resultó ser un oso. El chico entonces, percatándose de la situación, procede a mencionar que solamente hay una bandera en el Bosque Verde que utiliza un oso como símbolo, y es la bandera del oso carmesí, el emblema del gran rey bandido, el cual tiene por nombre Sheol Won Pae, y eso solo significaba que sea el gran rey de los bandidos o uno de sus discípulos o uno de sus subordinados directos al cual se encontraba allí. El prota, al escuchar el nombre del rey de los bandidos, inmediatamente puso una cara de preocupación mientras se mencionaba que podía que no sea uno de los 7 tronos marciales, pero él es tan famoso como lo son ellos. El chico de Haegal, inmediatamente bajándose del carruaje, mencionaba que todo eso era un montón de M, pues eso era lo peor que podía suceder, y que si el representante de Nangon hubiese atacado a ciegas al frente justo como lo pensaba hacer ahora, ya hubiese sido convertido en picadillo. En ese preciso instante, de una de las colinas cercanas, observamos como un grupo de personas se encontraban descendiendo a gran velocidad. El representante de Haegal perspicazmente se dio cuenta de esto y procedió a mencionar que quizás sea el escuadrón huracán del oso carmesí. Inmediatamente continuó mencionando que son los subordinados directos del gran rey bandido, y se dice que igualan la fuerza de una secta completa. Esto mientras
mientras vemos al grupo de hombres con capas rojas descender rápidamente de la colina. Inmediatamente los bandidos terminaron aterrizando justo delante del carruaje, a lo que el representante de Nangon procedió a llamar a sus guerreros y les ordenaba a todos que desenvainaran sus espadas, a los que todos sin rechistar inmediatamente procedieron a acatar las órdenes de su líder preparándose para la inminente batalla que tenían justo delante. Y justo en ese instante el representante de Nangon, mientras se colocaba delante de todos sus soldados, procedía a mencionar que entonces esa iba a ser una guerra a muerte. Inmediatamente el representante de Haigal procede a mencionarle a sus hombres que les daba el permiso a todos para poder utilizar las piedras de inscripción y formación mágica. Inmediatamente les ordenó que fijaran la formación y tenían que lanzar un hechizo de predicción de energía a las espadas de todos. Inmediatamente los hombres acataron las órdenes y comenzaron a colocar todas las piedras de formación en el suelo, y rápidamente la orden se dio para que se abriera la formación en ese instante. Inmediatamente el representante de Haigal le mencionaba al representante de Nangon que si creía que no había oportunidad de ganar tenía que regresar de inmediato, y de igual forma él les podía dar la orden para que se reincorporaran a la batalla nuevamente. Y aún así, si no lo escuchaba cuando estuviesen peleando y atraía a los enemigos hacia ellos, entonces tendría la responsabilidad de reducir los sacrificios. El chico de Nangon inmediatamente captó las órdenes de su compañero en combate. Impresionado ante lo que estaba viendo el prota, se mencionaba que eso era increíble, mientras que el colgante que tenía en su cuello comenzaba a brillar. Y una de las almas en el interior de este procedió a mencionarle al prota que era increíble. Era una formación avanzada de predicción de energía, ¿no? Y es aún más increíble que tan solo un pequeño escuadrón esté cooperando con talentosos magos. Y este resultó ser Cao Cao, que continuó mencionando que en otras palabras significaba que todos ellos entendían completamente el hechizo de predicción de energía, y que ciertamente eran descendientes de Kong Ming. Inmediatamente el representante de Nangon procedió a mencionarle a sus guerreros que comenzaran a atacar a los enemigos delante de ellos. Pero en ese preciso instante una persona procedió a gritar que no tenían que moverse, observando así como esta misma persona yacía en la parte superior de la colina y procedió a saltar hacia la parte de abajo. Mientras daba algunas cuantas piruetas, el hombre terminó aterrizando tranquilamente justo delante de todos sus hombres y mientras sostenía una gran y poderosa lanza. Ante la forma en la cual el hombre había aterrizado, el prota se había quedado maravillado y sorprendido, mientras que este chico con una actitud imponente procedía a mencionarle a los presentes que lo diría amablemente. El representante de Nangon en ese momento pasó a preguntarle si él era Chol Won Pai, a lo que el chico sorprendido le preguntaba que qué era lo que acababa de decirle. Furioso, el chico le preguntaba mientras lo llamaba pedazo de M que si acaso no estaba cruzando la línea. Inmediatamente preguntó que qué edad pensaba él que tenía para que lo estuviesen confundiendo con ese viejo y le hablaran de esa forma. Y continuó insultándolo preguntándole que si acaso sus ojos eran simple decoración. El representante del clan Wang inmediatamente le preguntaba al chico que entonces qué edad tenía. A lo que este pequeño bandido, mientras sonreía y se veía bastante confiado, procedía a mencionar que tenía 17 años. El prota se había quedado completamente perplejo ante la declaración del chico, preguntando que si acaso con esa cara, y aunque era un año menor que él, aún así no lucía como si tuviese 40 años. El representante de Nangon inmediatamente procede a mencionar que si acaso estaba bromeando demasiado y que si deseaba probarlos entonces era el momento de verlo. El chico bandido inmediatamente procedió a mandarlos a todos a la M mientras le mencionaba que lo estaban haciendo enojar. Y la verdad, chicos, yo sí me siento identificado con este pequeño bandido porque yo a mis 18 años muchas personas me decían que parecía de 25, 24 y ahora que tengo 23 voy para 24, muchos me hacen ver como que si tuviese 30, 28, no, la verdad no soy tan mayor. El chico bandido entonces procede a preguntar que por qué todos se encontraban en su contra y lo trataban como un viejo. Continuó mencionando que era un adolescente, porque nadie podía creerlo después de todo. El prota sorprendido se mencionaba que de ninguna manera, pues él nunca debió de haberse lavado la cara y mucho menos debió de haberse visto su reflejo en un espejo. Inmediatamente una pequeña pregunta se hizo presente en la cabeza del prota, si acaso los bandidos de montaña siquiera se bañaban. El representante de Haigal, mientras exhalaba un poco, procedía a mencionar que ese pequeño mocoso él solamente podía creer en las cosas que tenían sentido. Así que inmediatamente le ordenó que dejara de hablar tantas tonterías y comenzara a identificarse de una buena vez. El chico furioso, mientras miraba hacia atrás donde se encontraba uno de los bandidos, procedía a mencionar que estaban a punto de volverlo loco. Inmediatamente le habló a ese bandido, el cual tiene por nombre el líder Kang, y le preguntaba que si acaso no le iba a ayudar, porque se encontraba ahí parado como un tótem. El líder Kang inmediatamente procedió a mencionar que ese hombre es Yang Il-jong, el gran discípulo del rey bandido, pidiéndole así a los representantes de los grandes clanes y familias que fuesen educados con él. El chico furioso mencionaba que él no había degradado a nadie, así que ¿a qué se refería con eso? Ya se lo había dicho, él no era un discípulo, entonces ¿por qué seguía diciéndolo? ¿Puede simplemente decirle a los presentes que había sido golpeado por ese viejo? Pero inmediatamente se corrige y le mencionaba a Kang que no, lo primero que tenía que decirles era cuál era su verdadera edad. Kang le mencionaba al chico que él era indudablemente el discípulo del gran rey de los bandidos, y ya él había aceptado el tesoro de sangre verde, así que por favor tenía que ser cuidadoso. Además de todo, mientras sonreía mencionaba que la edad del joven rey es... Pero inmediatamente el chico furioso le preguntó que por qué se encontraba sonriendo, a lo que Kang rápidamente cambió de expresión y mencionaba que la edad de su joven rey es sin lugar a dudas 17 años. El chico inmediatamente mostrándose feliz le preguntaba a los presentes que si acaso lo habían escuchado,
que si acaso lo habían podido escuchar fuerte y claro. Justo en ese instante algo terminó ocurriendo con la joven representante del clan Nangong, pues esta se encontraba observando al chico y mencionaba que se veía realmente lindo, dejando al prota completamente sorprendido, preguntándose qué le pasaba a esta chica con esos gustos raros. El joven Kaigal inmediatamente comenzó a maldecir y mencionaba que eran un grupo de bandidos ignorantes, pues comentó que si acaso no habían comenzado una pelea para robarlos y ahora estaban hablando de eso. Continuó preguntándoles entonces que por qué se encontraban molestándolos de esa forma. El chico de Kaigal continuó con las preguntas mencionándoles que si acaso sabía siquiera cuánto costaba una piedra de inscripción, así que por favor tenía que detenerse. Le preguntó al chico que si acaso no le había dicho que era un discípulo del Gran Rey, a lo que este inmediatamente furioso le mencionaba que no, él no era discípulo del Gran Rey. El representante de Kaigal inmediatamente le mencionó que entonces tenía que dar una explicación por la ridiculez que acababa de hacer, y él estaba completamente seguro de que sus acciones tenían una intención repudiable, y le preguntaba que si acaso solamente se encontraba tratando de quitarse de encima sus tropas. Es entonces que el líder Khan procede a preguntar que si acaso no sabía lo tonto que es tener un conflicto con algunos sobresalientes jóvenes de las facciones políticas, y sobre todo que este tipo de conflictos se presenten en los límites de las montañas. El joven Kaigal inmediatamente le responde que si no creen que su clan se iba a enterar de todo lo que habían hecho, y tenían que saber que ellos tenían una filial en Hannan, que solamente quedaba unos 20 kilómetros de distancia de ahí. El líder Khan guardó silencio para unos momentos después mencionar que solamente estaban siguiendo las órdenes de su gran rey, no había otra razón más que esa. El chico de Kaigal inmediatamente mencionaba que si realmente era una orden del gran rey, entonces ¿qué tipo de orden era? Khan entonces mencionaba que la orden era escoltar al joven rey, esa era la orden y la misión que ellos tenían que cumplir. El joven bandido entonces le preguntaba al líder Khan que si acaso habían hecho algo malo. Continuó mencionando que solamente lo había seguido montaña abajo y entonces de repente ellos terminaron apareciendo. El representante de Kaigal procedía a mencionar que entonces tenía que hablar con él, el discípulo del gran rey bandido. El chico se vio enfurecido y procedió a mencionar que él no era su discípulo, y él es Yang Il-jong. Todos procedieron a guardar silencio al darse cuenta que esa conversación no iba a avanzar para ningún lado. Luego de un rato el representante de Kaigal procede a exhalar y le mencionaba al señor Yang Il-jong que no importaba lo inmaduro que éste fuera. Él era responsable de izar la bandera y amenazarlos después de todo, o se estaba equivocando. Continuó mencionando que si hubiese sido un poco más tarde las personas de ambos bandos hubiesen terminado heridas o muertas, preguntándole así entonces que si acaso pensaba que todo eso era una broma. Ya nervioso por las aclaraciones del representante de Kaigal, inmediatamente luego de tartamudear procedió a mencionar que entonces tenían que tener una conversación apropiada, preguntándole que si realmente creía que le iban a dejar pasar tan solo porque son orgullosos y prestigiosos estudiantes. ¿Y acaso no es un alivio que ellos no hayan sido golpeados por sus espadas de forma inmediata? Bueno, fueron ellos los que se habían vuelto salvajes luego de ver el símbolo del bosque verde. Y después de todo, ¿no son ellos los que hostigan a los bandidos de montaña y a las mujeres? ¿Es esta acaso la forma de las facciones políticas de elevar su reputación? El representante del clan Nangong procede a mencionar que es un hecho que si eres un artista marcial, sin importar si eres un ciudadano o una mujer, estas son las personas las que realmente viven como cobardes cobrando impuestos por pasos y viviendo solamente de sus bocas. Es por eso que los bandidos son los que representan la oscuridad y no tienen otra opción más que ser blancos de subyugación. Los bandidos al escuchar esto inmediatamente procedieron a guardar silencio quedándose completamente estoicos, mientras que el joven Kaigal desenvainando su espada nuevamente y liberando un poco de energía procedió a mencionar que sí, adelante, les enseñaré el infierno a este montón de espadachines oscuros, utilizando una habilidad de espada que tiene por nombre el Emperador del Cielo Roto. Y el prota que se encontraba observando todo esto mientras miraba al joven de Kaigal se había dado cuenta que él no tenía intenciones de detener al joven de Nangong. Interviniendo en el conflicto, el prota le mencionaba a este último por la espalda que no era el propósito de esta conversación escucharse mutuamente, a lo que el chico le respondía al prota que no había nada que escuchar. El chico colocándose furioso les mencionaba que si acaso esa no era la razón por la cual los estereotipos se volvían bastante aterradores. Llamando inmediatamente la atención de los nobles de Nangong le preguntaba que si acaso sabían cuál era la ley más importante de los bandidos. Comentó así que ellos como bandidos nunca levantan sus espadas a excepciones de los criminales y los cuerpos de defensa, y han pasado 200 años desde que el espíritu del emperador de Hades se asentó en ese bosque. Justo en ese momento el líder Khan le preguntaba a Yang que si acaso creía que las facciones políticas estaban interesadas en las leyes de los bandidos, y siquiera le enseñan ese hecho a los estudiantes más jóvenes. El bosque verde es completamente simple para ellos, y es completamente perfecto para los más jóvenes asumirlos como sus enemigos y es lo mejor que pueden hacer, pues no pueden educar directamente a los niños para lidiar con los demonios de la fortaleza del demonio celestial de forma inmediata, ¿o no? Inmediatamente el representante de Nangong le mencionaba que tenían que dejar de decir tantas tonterías, mientras le preguntaba que si acaso los comerciantes no son buenas personas. Es por eso que él tiene completamente seguro que la naturaleza violenta de los bandidos nunca va a cambiar. Inmediatamente Yang sonriendo procedió a mencionar que ese joven noble ignorante no entendía lo que estaba sucediendo, mientras lo llamaba hermano. Comenzó a mencionar que tenía que decirle si hay algún superior de las planicies centrales que esté directamente o indirectamente conectado con un grupo de criminales o con el departamento del gobierno. Entonces, si le daba
daba la respuesta ante esta pregunta, él admitiría que el bosque verde es una guarida del diablo. El chico de Nangon se quedó completamente sorprendido, pidiéndole que se lo dijera una vez más. El chico furioso mencionaba que amenazar y robar, incluso sus acciones podían decirlo todo de forma clara, y que la raíz del mal nunca va a cambiar sin importar lo que hagan. Yang entonces le respondía que vaya, eso era realmente genial. Le preguntó así entonces que si acaso podía jurar que ellos no podían permitirse desenvainar sus espadas frente a todo el mundo e izar sus banderas para ocupar todos los buenos lugares. Esto mientras le preguntaba si acaso Nangon aún tiene lugares donde poder clavar agujas en Hefei. Inmediatamente el chico de Haigal interrumpe la conversación mencionando que en primer lugar ganar con poder legítimo y sus bandidajes son cosas completamente diferentes. Chico entonces mencionaba que si acaso estaba mal intimidar y robar, y si era el caso entonces tenía que dejar preguntarles algo. Si un mercader rico abre una gran posada en Hefei, solo atrayendo a los clientes el negocio le fue bastante bien. Entonces, ¿qué sería lo primero que ocurriría en la posada? Deberían asumir entonces que la forma es completamente diferente a aquellos que juegan con trucos, pero ellos simultáneamente mostrarían su poder haciendo que las personas no tengan otra opción más que apoyarse de ellos. Y no basta con solamente tomar una porción, sino que simplemente tomarían el brazo completo. Y esto no significa que apoyas a la posada rival o acaso le pedirás al gobierno que presione. ¿Acaso no es eso entonces todo lo que tienen? ¿Acaso no es el dueño de la otra posada un ciudadano también? Y de acuerdo con la lógica de los políticos, ¿no deberías de haberte alegrado por su negocio y dejar tu rivalidad a un lado? Entonces, ¿por qué terminaste convirtiéndote en un parásito para los ciudadanos? El joven de Nangon inmediatamente se quedó sorprendido ante el hecho de que lo hayan llamado parásito. Yang continuó mencionando que había dicho lo que tenía que decir, y si acaso ellos no le habían dicho que ellos eran un montón de criminales, o acaso no habían dicho que solamente tocaban al grupo de Ganchon y a los mercaderes asociados a ellos. ¿Y acaso también las grandes familias no hacían esto por ganancias? Entonces no podrían llamar a eso honor, ¿o es que acaso también quieren ocultar el hecho de que han estado en guerra en contra de otras facciones constantemente? Y de la forma en la cual él lo ve, ellos solamente se encuentran sosteniendo sus espadas y robándolos, por lo que no es muy diferente a ellos que han estado luchando los unos contra los otros únicamente por ganancias. Y él no sabe absolutamente nada de las 9 facciones, pero no quería oírlo de parte de ellos las 5 grandes generaciones. El prota entonces pensó que usualmente un tipo grande como él tendría un cerebro torpe. Justamente una de las almas del colgante procede a mencionar que la lógica de ese joven se asemeja a la del libro de la naturaleza humana que fue escrito por John Ten-seok. El prota que había exhalado luego procede a tomar la palabra mencionando que había una gran diferencia en sus palabras. Impresionado el chico le mencionaba que a qué se refería con diferencias, pues no podía comprenderlo del todo. Y es aquí, chicos y chicas, hasta donde termina el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y disculpen que este capítulo haya estado lleno de mucho tema político y muchas conversaciones que la verdad la mayoría no tuvieron ningún tipo de sentido por algunas referencias que se hacen en chino y no se pueden traducir al español. Y bueno, como saben, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. La palabra mágica para aparecer en el saludo del próximo video es el emperador Cao Cao. Ya sin más que decir, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, gocen de una muy buena salud, quieran mucho a los familiares que tienen presente en este momento y nos vemos en el próximo video.